Esta primera parte la quise dividir como en diferentes puntos porque me gusta primero hacer como un énfasis o como una introducción en lo que es necesario para que puedas llegar al éxito. De pronto vas a pensar que las palabras que te voy a decir o como este tipo de cada uno de estos ítems son muy fáciles y vas a decir, sí, yo lo puedo hacer. Pero lo que es fácil de hacer también es fácil de no hacer. Así que te invito para que puedas interiorizar cada uno de estos puntos que te voy a compartir, porque realmente van a hacer la diferencia en tu emprendimiento y también en ti. El punto número 1 lo quise llamar decidir ser emprendedor. Y cuando decidimos ser emprendedores, ¿cierto? Es una palabra muy grande que muchas veces pensamos que es como decidir de pronto salir un día a rumbear, ¿cierto? Yo lo asemejo mucho como decidir un día ser padres, ser mamá, ser papá, ¿cierto? Es un paso muy grande que de pronto uno dice, sí, yo lo puedo hacer, pero cuando está ya en el proceso se da cuenta que no es tan fácil, ¿cierto? Entonces, lo primero es decidir ser emprendedor y te recomiendo que como haces una cosa, haces todo. Entonces, si tú empiezas siendo muy disciplinado, teniendo entusiasmo, siguiendo cada uno de esos pasos, te aseguro que te va a ir súper bien. Pero si tú empiezas, no, yo mañana veo la lección, hoy no entro al en vivo, más bien entro mañana, ¿cierto? Entonces, como haces una cosa, haces todo. Y si empiezas así, pues tenlo por seguro que los resultados no se van a ver. También empecemos a trabajar mucho en esa disciplina. Yo sé que de pronto para algunas personas es un poco más complicado tener esa disciplina, pero vamos de poquito en poquito, vamos de poquito en poquito. Lo podemos ir haciendo, empezar como liebres, porque estoy más que segura que en ese momento vas a empezar con todo el ánimo, vas a empezar súper entusiasta para poder arrancar tu proyecto y que después poco a poco se va a ir bajando ese ánimo. Entonces vamos a empezar como liebres, pero vamos a continuar como tortugas, ¿cierto? ¿Y qué hace la tortuga? Ella va poco a poco, ¿cierto? Sin parar hasta que llegue a su meta. Entonces empezamos como liebres y continuamos como tortugas. Ese es el punto número 1, decidir ser emprendedor. El punto número 2, créete que es posible. Y tenlo por seguro que ahora con todo lo que vamos a trabajar en la parte de mentalidad, vamos a empezar a trabajar ese positivismo, vamos a organizarnos muy bien para poder tener esa disciplina, poder cumplir metas semanales. Entonces te recomiendo que empecemos a trabajar cada una de esas creencias y más adelante vamos a trabajarlas, a mirar cuáles son esas creencias que tenemos, pero vamos a creernos que sí es posible. Porque si yo tengo en mi mentalidad que no va a ser posible, que yo no voy a ser capaz de cumplir con esta meta, que de pronto para mí es complicado montar un emprendimiento, pienso que los emprendimientos solamente son para las personas que tienen dinero, ¿cierto? Pues adivina qué, va a suceder eso, vas a tener malas experiencias con tu emprendimiento. Yo siempre les digo a mis estudiantes que si tú empiezas a sembrar una planta de peras, ¿cierto? Tienes una semilla de peras, adivina qué va a salir cuando ya crezca el árbol. Pues van a salir peras, ¿cierto? No van a salir manzanas, no van a salir uvas, no van a salir mangos. Precisamente eso es lo mismo que te digo cuando te estás hablando mentalmente. Si tú empiezas a pensar que realmente no es para ti, empiezas con un emprendimiento, pero empiezas con el negativismo, pues adivina qué, no se van a dar las cosas, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a creernos que es posible. Quiero que empecemos con el primer ejercicio en tu cuaderno de trabajo y te vas a colocar qué quieres lograr con este emprendimiento. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Cuál es tu objetivo al iniciar este emprendimiento y este proceso que estás empezando el día de hoy con esa capacitación? Lo vamos a apuntar en el cuaderno de trabajo y al final de todo este proceso vamos a volver a revisar cuál fue esa meta y cuál era ese objetivo que querías cumplir. Bueno, en el punto número 3
tengo aquí, siempre ten los números claros. Si tú, desde que inicias tu emprendimiento, tienes cada una de esas inversiones que vas a realizar, vas a empezar a colocar cada uno de esos costos, cuáles son los ingresos, cuáles son los egresos, qué tanto te quieres ganar, ¿cierto? Si tienes eso desde el inicio, cuál es la meta que quieres llegar, ten por seguro que eso se te va a ir cumpliendo poco a poco. Pero es una recomendación que te hago, ten los números muy claros. Más adelante vamos a ver toda esa parte de costos, manejo de dinero, qué relación tenemos con el dinero, y eso nos va a ayudar muchísimo para podernos asignar esa meta, y es que sea una meta pues muy clara, pero también que sea muy real. En el paso número 4 tenemos aporta el máximo valor, y estoy convencida de que un emprendimiento va a llegar a su éxito y que tus clientes van a empezar a preferirte, a seleccionarte por el valor que le estás aportando. El valor no quiere decir que le vas a dar una cantidad de obsequios, promociones, no. El valor también implica que entregues a tiempo, que tengas, que seas una persona amable a la hora de responder algún tipo de mensaje, que le puedas regalar, ¿cierto?, algo al cliente, pero no necesariamente tiene que ser un objeto. Puede ser que le regales una receta, que le regales un instructivo, ¿cierto? Que eso también le va a agregar valor a tu producto y va a hacer que tu producto y tu emprendimiento se diferencie del resto del mercado. Entonces siempre vamos a agregar mucho valor, que tus clientes estén seguros que te están comprando hoy en día un producto, pero va a ser mucho más lo que ellos van a recibir de lo que están pagando realmente. Bueno, como punto número 5 tenemos elévate por encima del promedio. Cuando hablamos de elévate por encima del promedio, esto yo lo relaciono mucho con la capacitación, con las habilidades. Entonces tú en ese momento tienes unas habilidades de pronto para preparar algunos productos, de pronto habilidades para los costos, pero vamos a empezar a afinar y vamos a empezar a aumentar esas habilidades que tenemos en este momento. ¿Por qué? Porque tú tienes que ser el mejor en lo que estás haciendo. Vamos a empezar a consultar, a revisar diferentes tipos de documentos. Este programa te va a servir muchísimo porque vas a estar muy actualizado y te va a ayudar muchísimo para que te puedas diferenciar, para que estés por encima del resto. Y no me vayas a malinterpretar de pronto cuando te digo que tienes que estar superior al resto de los demás, que los otros tienen que ser inferiores, para nada, sino que tienes que ser muy bueno o muy buena en lo que estás haciendo, ¿cierto? Que las personas confíen que lo que están, que de pronto al comprarte un producto lo están haciendo con toda seguridad, porque es una persona que se está capacitando, porque es una persona que está leyendo, que está investigando la normatividad y que le está cumpliendo a toda cabalidad. Y el sexto punto tenemos toma acción. Y vamos a tomar acción, por favor, en todo lo que vamos a hacer desde este momento. Vamos a empezar a tomar acción, no solamente leyendo, viendo de pronto las lecciones, sino también llenando ese cuaderno de trabajo. Solamente cuando llenamos, cuando escribimos, nos damos cuenta de muchísimas cosas que de pronto tenemos en nuestra mentalidad. Por ejemplo, una programación. Si yo no la escribo, no, Judy, es que yo todo lo tengo en la mente. No, si nosotros no lo escribimos, va a ser muy difícil que después de pronto te acuerdes o que cumplas lo que has escrito. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar a tomar acción en absolutamente todo. Si yo les digo, deben de hacer cuestionario, lo tienen que llenar, lo tienen que diligenciar, por favor, hazlo. Todo lo que yo te estoy colocando aquí es el proceso que yo también he vivido y es el proceso que me ha ayudado para poder tener hoy en día mi empresa. Entonces vamos a empezar a tomar acción. Muchas veces esa acción yo la dividí en 4 puntos, ¿cierto? Entonces primero están las personas que no toman acción, que ven todo el curso, ¿cierto? Pero que no toman acción porque se excusan de muchas cosas. No tengo tiempo, no tengo el dinero. Bueno, hay muchísimas cosas que empiezan a llenarse en la mente porque realmente no son reales y no toman acción. Tenemos las personas que toman acción defensiva, entonces están tomando acción,
pero a toda hora es con el temor, no es que me va a ir mal, no es que si yo invierto este dinero aquí, me va a ir, lo voy a perder todo, ¿cierto? Entonces empezamos con ese temor que muchas veces no nos deja empezar a saltar al siguiente paso. ¿Y qué pasa? Que cuando tenemos este tipo de miedos, que es una acción defensiva, pues no llegamos a nada, no resultamos haciendo absolutamente nada. Tenemos la acción ofensiva normal, que esta acción es la acción que son las personas que sí van tras sus sueños, que muchas veces toman acción en algunos puntos, ¿cierto? Pero terminan frustrados. ¿Por qué? Porque de pronto pasó algo, algo no les salió en el momento, no les salió bien, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen? Se salen de la fila, no siguen con el proyecto, empiezan a tomar acción, pero hay un momento en el que paran y no continúan. Y tenemos las últimas personas que quiero que seas tú, que son las personas que toman acción ofensiva masiva, que son esas personas que van tras sus sueños, son esas personas que están tomando acciones, están realizando investigaciones, están dando lo mejor, ¿cierto? Ante cualquier de pronto reto que tienen, sí los frustra un poquito, pero continúan y se dan cuenta que de pronto esos retos son los que los ayudan a mejorar y los ayudan a llegar a ese segundo paso. ¿Listo? Entonces vamos a tomar acción ofensiva masiva. Bueno, y ahora cuéntame, ¿tú vas por todo, vas término medio o vas con mucha defensiva ante este proyecto? Cuéntame en los comentarios del video o cuando estemos en vivo me vas a ir contando, y también quiero que escribas en el cuaderno de trabajo si vas por todo o estás término medio. ¿Listo? Bueno, como yo te decía, esta parte de mentalidad es súper vital, es muy importante, y de pronto tú vas a empezar a decir, realmente yo como que esa parte de mentalidad no me llama mucho la atención, voy a hacer la parte empresarial. Pero te quiero decir algo, si en este momento lo que estás haciendo no te está dando resultados, pues te invito a que pruebes esta parte, que empecemos a trabajar esta parte de mentalidad, empecemos a trabajar la parte de propósito de vida y me vas contando. Mi verdad no tiene que ser la tuya, pero realmente a mí me ha funcionado, le ha funcionado a muchas personas con las que yo he estudiado, he leído libros, y si tú en ese momento no tienes esos resultados que de pronto aspiras a tener, pues te invito a que puedas tomar este camino y que lo ensayes y me vas contando cómo te va. ¿Listo? Bueno, también te quiero contar que yo también tuve muchas creencias, también tuve muchos desafíos cuando inicié con mi emprendimiento. Tuve 3 empresas que realmente llegaron a su bancarrota, no pude continuar con ellas porque tenía mucho miedo, tenía algunas creencias que de pronto no eran reales, ¿cierto? Y me hacían ser muy temerosa, ¿cierto? Tomar acción, pero una acción defensiva que al final de cuentas no me dejaron continuar con este proyecto. Eso me ayudó muchísimo, por supuesto que todo este tipo de retos y todo este tipo de adversidades que pasan en nuestras vidas van a ayudar muchísimo, ¿cierto? Pero me hubiera podido ahorrar mucho dinero, mucho tiempo, empezando a trabajar esta mentalidad. Ya ahora, hoy en día que tengo un poco más desarrollada la mentalidad, llevo cada uno de esos pasos que te voy a compartir el día de hoy, ha sido totalmente diferente el proceso. Y quiero que para ti también sea muy diferente y que lo empieces a probar y que empieces a probar este emprendimiento, pero de una forma mucho más consciente. Entonces, como te contaba, también tuve ese tipo de inconvenientes, no creía en mí, creía que de pronto cuando me compraban me estaban haciendo un favor, me daba mucha vergüenza vender, y eso lo fui cambiando, lo empecé a transformar. Y todo eso lo empecé a transformar porque empecé a transformar mis creencias. Las creencias generalmente vienen desde que uno es niño, ¿cierto? Empiezan muchas personas, todo lo que les dicen nos dicen nuestros padres, todo lo que nos dicen familiares, los profesores, el entorno, incluso que desde el lugar donde vivimos o el lugar de pronto donde vamos a viajar, donde paseamos, todo esto hace que nos empecemos a formar muchas creencias. Pero eso lo tenemos que empezar a transformar, esas creencias, sobre todo las creencias negativas, ¿cierto? Porque hay muchas creencias que también se nos van a ir generando, que son positivas y que nos van a ayudar a seguir escalando para el éxito. Pero también te recomiendo que empieces a transformar esas
creencias negativas. En el cuaderno de trabajo te dejé un espacio para que empieces a responder cuáles son esas creencias que tienes en este momento con respecto al dinero, con respecto al emprendimiento, y las vamos a empezar a transformar, pero es necesario que las escribamos, porque si no las escribimos, pues no las vamos a poder identificar. Y al no identificarlas, entonces más adelante, cuando quieras vender, cuando quieras manejar el dinero, te vas a dar cuenta que de pronto no fluye tan fácil. ¿Por qué? Porque vienen esas creencias que tal vez no las has querido reconocer. Entonces es el primer ejercicio que vamos a hacer. Vamos a ir escribiendo cada una de esas creencias que tenemos con respecto al emprendimiento, al dinero, a tener éxito, ¿cierto? Todo eso nos va a ayudar por lo menos a identificarlas e irlas trabajando. Así que después de trabajar estas creencias, te recomiendo que empieces a mirar cómo la puedes cambiar. Te invito a que te permitas evolucionar. Si en ese momento, como te digo, no te gustan los resultados que estás teniendo, de pronto estás teniendo demasiadas conversaciones interiores que no son tan positivas, si en ese momento estás teniendo ese tipo de resultados, ¿cierto? Te invito a que evoluciones. Todo emprendedor y toda persona debe de empezar a evolucionar. Y siempre yo he dicho que cada uno de esos problemas personales, cada uno de esos problemas profesionales que muchas veces tenemos, es porque tenemos algo en nuestro interior que no estamos trabajando. Más adelante vamos a hablar un poco más del propósito, el propósito de vida, que es el propósito de ya las habilidades que de pronto en ese momento tenemos, pero ese propósito yo siempre, y lo he leído en muchos libros, que el propósito está en el ser, ¿cierto?, para poder hacer. Entonces tenemos dos tipos de propósito. El propósito del ser, que es toda nuestra parte interior. Si tú empiezas a trabajar ese propósito, que después te voy a dar cada uno de esos puntos, cómo lo puedes empezar a trabajar. Si tú empiezas a trabajar el propósito del ser, va a ser mucho más fácil, va a fluir mucho más el propósito del hacer. Y el propósito del hacer es el emprendimiento que queremos desarrollar, ¿cierto? Que son esas habilidades que vamos a desarrollar durante todo este proceso, que no tiene que ser solamente tu propósito. Puedes después cambiar de propósito, puedes después tener otro tipo de propósito, ¿cierto? Pero el propósito siempre está, sobre todo el del hacer, está en ayudar a otras personas. ¿Cómo puedes ayudar a otras personas? Y eso lo vamos a ver en la lección número 2 de este primer módulo, cómo se puede ayudar y cómo podemos fortalecer e identificar el propósito de vida. ¿Listo? Hoy nos vamos en esta primera lección nos vamos a enfocar principalmente en el propósito del ser, que es de nuestro interior. Si tú empiezas a trabajar muy bien este propósito, te aseguro que va a ser mucho más fluido, vas a trabajar mucho más ameno, van a haber muchos retos, como te digo desde el inicio, pero va a ser mucho más fácil que tú los empieces a esquivar, los puedas sobrellevar, ¿cierto? De una forma mucho más fluida. Bueno, y muchos me van a decir, no, Judy, es que yo soy así, a mí nadie me cambia, esa es mi personalidad. Entonces van a empezar a llenarse de muchos pensamientos, ¿cierto? Y van a decir, no, definitivamente yo no quiero cambiar porque esa es mi personalidad. Pero como te digo, si no te gustan tus resultados, pues date la oportunidad de empezar a fluir y a conocer como esta información. Antes de que iniciemos cómo vamos a limpiar todas esas creencias, cómo vamos a limpiar nuestro canal, vamos a hablar de ego y de esencia. El ego es una personalidad y no es lo que no somos como seres humanos, es una personalidad o es algo, ¿cierto?, que de pronto se ha creado dentro de nuestro cuerpo, sobre todo de nuestra mentalidad. Y la esencia o el amor es lo que sí somos en realidad. Todos somos esencia, todos somos amor, pero en algún momento ese ego se ha vuelto tan fuerte que ya empezamos a tener unas características totalmente diferentes. Pero nosotros no somos el ego. El ego yo lo coloco y lo hablan en muchas teorías, que el ego existe, ¿cierto? Pero no es real. Es como Mickey Mouse. Mickey Mouse tú lo puedes ver, lo ves en muchos programas, de pronto te entretienes con él, hay un parque de Mickey Mouse,
pero no es real, ¿cierto? Cuando tú de pronto quieres conocer a Mickey Mouse, pues te vas a dar cuenta que cualquier persona lo puede ser porque tienen un disfraz de Mickey Mouse, o sea, no es real. Todos estos cómics, por ejemplo, existen porque los podemos ver, pero en realidad no son reales. Y eso es nuestro ego. El ego es el que está en nuestro pensamiento y es el que siempre nos está diciendo, tú no eres capaz, no lo hagas, qué miedo hacer este tipo de cosas, no, mejor me quedo viendo una película, mejor me quedo descansando, ¿cierto? El ego es el que siempre nos está diciendo todas estas mentalidades que tenemos negativas, ¿listo? Y las siglas del ego nos quieren decir el gran oponente, es el gran oponente a todo lo que nosotros queremos realizar. Y el ego siempre se alimenta principalmente de nuestro pasado y de nuestro futuro. En muchas teorías lo llaman la loca de la casa. ¿Por qué? Porque siempre está en nuestra cabeza como enloqueciéndonos. Y el ego fue creado por Dios, ¿cierto? Nos creó como el amor, la esencia, pero también nos creó el ego porque no todo tiene que ser fluido. No porque nos quiera poner como zancadillas ante nuestra vida, ¿cierto? Sino que tenemos que aprender de cierta forma. Y si no está el ego, pues va a ser muy difícil, ¿cierto? Para poder, pues como llegar a esa meta que de pronto tenemos trazada. Si empezamos a esquivar como ese ego, y empezamos a tratar de luchar con él, ¿cierto? A empezar a callarlo un poco más, va a ser mucho más satisfactorio todas estas metas que nos queremos cumplir. Entonces ese ego viene como la loca de la casa que muchas veces también nos quiere proteger para que no hagamos pues como tantas locuras, pero en realidad lo tenemos que empezar a callar mucho, a callar muchísimo. Ese es el éxito de los emprendedores, empezar a callar mucho ese ego para que puedas empezar a tener éxito, ¿cierto? Entonces, ¿por qué te decía que el ego principalmente se alimenta del pasado y del futuro? Entonces, se alimenta del pasado porque son todas esas creencias que empezamos a tener desde niños, que nos han inculcado de pronto nuestros padres, que son creencias que ellos han tenido, en nuestros familiares, muchas situaciones que nos han sucedido, y esas creencias son las que empiezan a alimentar ese ego, ¿cierto? Porque son las que nos empiezan a decir, no, es que ser emprendedor es muy difícil. ¿Por qué? Porque un tío de pronto una vez emprendió y le fue súper mal. Entonces, todas esas creencias que vamos teniendo son las que empiezan a alimentar ese ego para que no se den esos proyectos. ¿Y por qué el futuro? Porque entonces empezamos con este emprendimiento, pero empezamos con la ansiedad de estar pensando, ¿y qué pasa si yo invierto esa plata? ¿Y qué pasa si yo le dedico este tiempo a este emprendimiento? ¿Y qué pasa si yo de pronto hoy descansé, ¿cierto? Entonces toda esa ansiedad de estar pensando y pensando en el futuro, claro que sí hay que pensar en el futuro porque eso es lo que queremos lograr, un mejor futuro, pero no estar solamente en ese futuro, ¿cierto? El ego lo que nos hace es llenar de ansiedad que finalmente no nos va a ayudar a continuar con este proyecto. ¿Qué es la esencia? La esencia es aquello que vamos a vivir en el presente y es lo que vivimos en el hoy. Son esos pasos poco a poco que estamos llevando a cabo para poder llegar a ese futuro, ¿cierto? Y también es ese paso que estamos realizando para poder eliminar esas creencias. Entonces, aquí está el secreto del éxito para tu emprendimiento. Si tú empiezas a tener más limpio el canal, entre más limpio vas a tener el canal, pues mucho más fácil van a venir las bendiciones. Es como, por ejemplo, este vaso, ¿cierto? Este pocillo lo tenemos y él aproximadamente tiene una capacidad de 250 mililitros. Pero si este vaso está lleno, ¿cierto? Pues no me va a caber más agua en el vaso. Entonces, ¿qué pasa? Igual va a pasar con nuestro canal o con nuestra mentalidad. Si yo tengo mi mentalidad llena de una cantidad de creencias, sobre todo negativas, tengo mi mentalidad llena de todos estos pensamientos que de pronto no me hacen bien o llenas de muchos pensamientos que me llenan de ansiedad para mi futuro, pues obviamente no va a ayudar
para que tus bendiciones vayan a llegar. ¿Por qué? Porque lo tienes lleno de una cantidad de cosas que son negativas, de maleza, ¿cierto? Que no me va a permitir llenarlo de unas plantas que sí puedan florecer, que sean mucho más lindas. Entonces, ese es nuestro objetivo, empezar a eliminar y a callar muchísimo el ego. El ego tiene muchísimas personalidades y aquí es donde quiero que empieces a identificar qué tipo de personalidades tiene tu ego. Entonces, el ego se disfraza. Aquí yo las coloqué para que no se me fueran como a olvidar. Impuntual, arrogante, mentiroso, injusto, mala paga, procrastinador, una persona que no se ama, criticón, ladrón, perezoso, agresivo, chismoso, deshonesto, víctima, rencoroso, grosero, celoso, envidioso, hipócrita, impostor, inseguro, víctima, malvado. El ego se encarga de estar enmascarado en todas esas cosas negativas que nosotros tal vez tenemos, ¿cierto? Y te digo una noticia, el ego nunca se va. En el momento que el ego se va es porque ya nosotros definitivamente no vamos, estamos muertos, pero el ego siempre va a estar ahí. Y como te digo, el éxito es el éxito pues de todos los emprendedores y del ser humano es que empieces a eliminar ese ego de tu mente, ¿cierto? O que lo empieces a callar un poco y que lo empieces como a manejar. El ego, como te digo, es una personalidad, ese no eres tú no eres el ego, tú eres una persona llena de esencia, llena de amor, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a eliminar ese ego. Vamos a colocar en el cuaderno de trabajo, te dejé un espacio para que coloques las personalidades que tiene tu ego. Y el ego no es que yo tenga un poquito de deshonesto, es que yo soy un poquito ladrón. No, tú tienes o no tienes ese ego, ¿listo? Y vas a enumerar cuáles son las personalidades de tu ego. Y si de pronto dices, no, yo solamente tengo 3 personalidades del ego, estás en el ego. ¿Por qué? Porque el ego se va a encargar de que tú no quieras reconocer todas estas personalidades que tienes. Créeme, a mí me ha salido una lista súper larga, ¿cierto? Que son las que yo he ido trabajando para poder mejorar en mi vida, para poder ser, para poder entregar mucho más a las demás personas, para poder limpiar mi canal y que me lleguen mucho más bendiciones. ¿Listo? Entonces vas a colocar cuáles son las personalidades de tu ego. Y también entonces vamos a colocar cuáles son esas personalidades de tu ego en una parte, ¿cierto? Del cuaderno de trabajo. Y al frente vamos a colocar qué ha hecho esas personalidades de tu ego que no ha permitido que lleves con éxito tu vida. ¿Cuál ha sido pues como ese problema que te ha causado tener esta personalidad de tu ego, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ser mala paga. Entonces, ¿qué te ha impedido esa personalidad? Entonces, que de pronto la gente no me pague, que la gente no sea honesta conmigo, que mis emprendimientos no lleguen, no escalen, o que de pronto si tengo trabajos, la plata, el dinero no me fluye porque yo he sido mala paga, ¿cierto? Entonces, recuerda que todas esas personalidades tienen algo de retribución en tu vida. Entonces lo vamos a colocar las dos. Y también vamos a hacer un ejercicio. Como yo te digo, el ego es una personalidad y esa personalidad la tenemos que callar muchísimo. Entonces vamos a escribirle una carta al ego, pero le vamos a poner un nombre al ego. El nombre de mi ego se llama Marta. ¿Por qué se llama Marta? Porque fue un nombre que se me vino. No es porque de pronto tenga algo contra alguna persona que tenga ese nombre, sino que simplemente se me vino ese nombre que le tenía que poner hacia mi ego. Entonces yo le puse Marta a mi ego, ¿cierto? Le escribí una carta y sé que tengo que convivir con Marta, pero cuando Marta está, de pronto quiero resaltar mis capacidades, de pronto como ser, como alabarme un poco más, ¿cierto? Entonces digo, ay Marta, ya sé que estás presente, por favor, vete de aquí que no quiero que estés aquí en mi conversación. Entonces es empezar a trabajar y a manejar como ese ego, ¿cierto? Que muchas veces se nos viene a la cabeza. Por ejemplo, me pasa mucho con mi hijo
que muchas veces discutimos, bueno, yo lo regaño porque de pronto tiene desorganizado la habitación, pero de pronto a veces no lo hago de una buena forma, ¿cierto? Y eso también, ahí en ese momento estoy en mi ego. Entonces trato de eliminar, Marta se me va de aquí y trato de calmarme para poder explicarle por qué tiene que hacer sus quehaceres, tiene que organizar la habitación. ¿Listo? Entonces vamos a escribirle una carta a Marta y la vamos a llevar, ella va a estar ahí con nosotros, pero realmente tenemos que convivir con ella y callarla lo que más podamos. El ego es como si tuviéramos un bebé, ¿cierto? Y ese bebé hiciera pataletas y llorara todo el tiempo, pues tú no puedes botar al bebé, ¿cierto? Lo tienes que tener ahí, pero entonces, ¿qué vas a hacer? A tratar de tranquilizarlo, a tratar de estar con él, de explicarle, de pronto calmarlo, ¿cierto? De una forma mucho más tranquila y así se va a ir calmando el bebé. Asimismo, vamos a trabajar todo el tiempo con ese ego. Bueno, entonces vamos a colocar, entonces recuerda que el ego no eres tú, el ego es una personalidad, tú eres esencia, tú eres amor, tú tienes todas las cualidades, tú tienes todas las cosas lindas y vamos a empezar a eliminar todas esas palabras negativas, todas esas creencias las vamos a empezar a transformar para que tu canal esté muy limpio y al estar muy limpio, entonces van a empezar a llegar todas esas bendiciones que tanto anhelamos. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a empezar a cambiar y a mejorar, a poder limpiar esa vasija, ¿cierto? Que nos lleguen todas esas bendiciones. Y aquí te quiero dar esas recomendaciones para que tú empieces a limpiar esa vasija. Entonces, la primera es hacerte responsable de lo que suceda. Absolutamente todo en nuestra vida, lo que nos suceda, tú y nadie más que tú eres el único responsable. No, Judy, es que me robaron, ¿cierto? Entonces vamos a analizar por qué fue que me robaron. No es que una persona me gritó y me trató súper mal, ¿cierto? Entonces vamos a hacernos responsables por qué sucedió eso. Entonces, cuando nos suceda algún tipo de reto, algo que no nos gusta en nuestra vida, nos vamos a parar y nos vamos a calmar, ¿cierto? Y vamos a empezar a analizar ¿por qué me sucedió esto? ¿Qué estoy haciendo en mi vida para yo poder, para que me haya sucedido esto? Lo segundo, le vamos a preguntar a Dios, Dios, ¿quién me quieres mostrar con este reto que se me está presentando? Y tercero, yo cómo puedo mejorar para que no me vuelva a suceder esto que me sucedió. ¿Listo? Y nos vamos a ser totalmente responsables de absolutamente todo lo que nos pasa en nuestra vida. Yo te cuento que yo soy una mujer separada. Y al principio de mi separación yo renegaba muchísimo, siempre le decía que mi esposo, pues mi anterior pareja, era el culpable, que me hacía la víctima, ¿cierto? Pero después que empecé a analizar, pues también me di cuenta que de pronto tuve algunos errores, que tuve de pronto algo que no lo hizo muy bien, ¿cierto? Y empecé a analizar por qué se dio este reto en mi vida, que fue muy doloroso, pero también me ayudó a aprender, a valorar, a mejorar muchísimo para que me llegara ya el esposo que tengo en este momento, que yo me volví a casar y ya realizando como toda esa retroalimentación me di cuenta que había muchos aspectos de mi vida que también tenía que mejorar. Entonces, todo lo que nos pase nos debemos de hacer muy responsables. También debemos de ser muy honestos, ¿cierto? Pero a la vez que somos honestos, también debemos de ser coherentes. Entonces, yo aquí te estoy hablando mucho de todo este tema de limpiar el canal, de callar el ego, ¿cierto? Pero entonces, si yo te estoy diciendo tenemos que ser súper amables, tenemos que estar por encima del nivel de pronto de los demás, capacitarnos, pero en mi casa yo estoy gritando a toda hora, estoy tratando mal a mi familia, ¿cierto? Estoy siendo honesta contigo porque te estoy enseñando lo que yo sé, pero no estoy siendo coherente porque lo que estoy enseñando no lo estoy llevando a cabo en la práctica en mi familia. Una historia que te quiero contar es que un día una pareja estaba en un hotel y pidieron una pizza. Entonces, mientras que estaban en el hotel, les llegó la pizza
y dentro de la caja de pizza llegó $1000. Entonces ellos estaban sorprendidos porque nos llegó esos $1000 en la caja de pizza. Bueno, entonces el señor empezó a decir, vamos a devolver este dinero. Pero la mujer decía, no, no vamos a devolver este dinero, ¿cómo se te ocurre? Vamos a quedarnos con el dinero, si nos llegó fue por algo. Entonces, en medio de tanto, el decir, no, sí lo vamos a devolver, tenemos que devolver ese dinero, y ella pues decir que no, llegaron al acuerdo que lo iban a devolver. Se fueron para la pizzería y entregaron la caja con el dinero. La persona, el dueño, estaba súper agradecido, por equivocación se había ido la caja con este dinero y él quería pues como decirle, contarle a todo mundo lo que les había sucedido. El señor, el hombre dijo, no, no quiero que lo cuentes, yo te lo traigo, no quiero que pues que salga esto como a la luz, simplemente te lo traigo porque pues obviamente no soy ladrón. Entonces el señor... bueno, después de tanto, él le dijo, no, no quiero que lo muestres, no quiero que informes de esto, porque con la mujer con la cual yo estaba en el hotel es mi amante, no es mi esposa, ¿cierto? Entonces, el señor fue honesto, sí fue honesto, no era ladrón, devolvió la caja con el dinero, pero no era coherente. ¿Por qué? Porque estaba haciendo algo bien, pero pues a la misma vez no estaba haciendo algo que estuviera bien. Y eso es lo que yo quiero que también empecemos a limpiar todo esto. Vamos a ser honestos, pero también vamos a ser coherentes con todo lo que enseñamos, con todo lo que entregamos. ¿Listo? Aparte de esto, yo quiero que empieces también a darle mucha vitamina a tu cerebro. Le vamos a empezar así como si tuviéramos unas semillitas y todos los días le estuviéramos agregando agua, ¿cierto? Para que pueda crecer. Todos los días le estamos hablando lindo para que esas semillas puedan brotar y puedan salir unas flores hermosas. Así igual vamos a empezar con nuestro cerebro. Todos los días le vamos a dar vitaminas y esas vitaminas van a ser las afirmaciones que precisamente en el cuaderno de trabajo te dejé muchísimas afirmaciones. Las vamos a decir todos los días súper animados. Sí, yo soy capaz, yo puedo, yo soy una emprendedora exitosa, yo soy muy saludable, yo soy una muy buena persona, yo soy amor, yo le entrego amor a mis hijos, pero con esa convicción de que sí es real, no como que, ay, yo soy una emprendedora, sí, yo tengo éxito. No, lo vamos a hacer con entusiasmo todos los días, esas afirmaciones, y esas van a ser las vitaminas diarias que nos vamos a empezar a dar y se las vamos a empezar a dar a nuestro cerebro. Vamos a empezar a querernos muchísimo, a ser muy conscientes de todo lo que hacemos, la alimentación, el ejercicio, porque solamente tú te tienes que ser responsable de tu cuerpo. Si tú no te haces responsable de ese cuerpo maravilloso, pues no vas a poder llegar a nada porque te vas a enfermar, vas a tener esos pensamientos, te van a dar dolor de cabeza. Entonces vamos a ser muy responsables, coherentes con todo lo que estamos aprendiendo. Vamos a seguir dándole a nuestro cerebro, tiene la capacidad de empezar a transformarse, ¿cierto? Entonces, todo lo que teníamos en nuestro pasado, créeme que lo puedes transformar y lo puedes cambiar por algo que de pronto en este momento deseas. Tu cerebro tiene esa capacidad de empezarlo a transformar, pero tenemos que empezar con esa parte interior a empezarla a alimentar para que él se vaya transformando. Entonces, cree en ti, sigue trabajando siempre, siempre hay que trabajar en estas creencias, en esos pensamientos, hay que trabajar en todo este proceso. Si de pronto tienes algo que es mucho más complicado de trabajarlo, pues te invito a que ya empieces a consultar a una persona profesional, a un psicólogo, de pronto a una terapeuta que te ayude con todas esas emociones, pero la idea es que tú te empieces a querer porque tú eres el único responsable y adicional a eso, tú eres la única persona que va a estar contigo toda la vida. Entonces es muy lindo que empieces a trabajar eso y empieces a alimentar tu cerebro. Recuerda que siempre debes de tener una meta muy clara. ¿A dónde vamos a llegar? A un emprendimiento que tenga éxito, que vendamos muchos productos. Quiero tener libertad de tiempo, quiero darle lo mejor a mis hijos, quiero darme lo mejor para mí, quiero viajar, ¿cierto? Entonces vamos a colocar esa meta muy clara y vamos a empezar a actuar como si ya tuviéramos esa meta. Entonces ya vas a empezar un emprendimiento, pero vas a empezar a pensar
que ya tienes ese emprendimiento, vas a empezar a trabajar, a creerte que ya lo tienes, empezar a postear de pronto en redes sociales, empezar a tomar fotos lindas, empezar a hablar ya de tu empresa, ¿cierto? A creerte que ya tienes esta empresa montada. No es que te empieces a decir mentiras, ¿cierto? Sino que es a creerte que ya tienes ese sueño cumplido. Siempre vamos a trabajar en nuestro interior, vamos a empezar a trabajar todos esos pensamientos, y eso es de todos los días que lo debemos de hacer hasta que se vuelva algo habitual, como si te estuvieras cepillando los dientes, ¿cierto? Que todos los días te tienes que cepillar los dientes. Asimismo, vamos a empezar a hablarnos lindo, a hacer todos nuestros hábitos de afirmaciones diarias para poder ir alimentando nuestro cerebro. Vas a crear una imagen potenciadora. ¿Y qué quiere decir esto? Vas a enfocarte de pronto en alguien que admiras, que de pronto te gusta mucho, que dices, esta persona tiene éxito, me gustaría tener algo de esta persona. Vas a empezarla a mirar, ¿cierto? Y a empezar a mirar qué tipo de cosas hace esta persona, y vamos a empezar a aumentar nuestra imagen, a estar muy bien organizados. Y cuando yo te digo que debes de estar muy organizado, no quiere decir que vas a comprar ropa de marca, que tienes que estar en tacones en el caso de las mujeres, los hombres con corbata, no. Que seas una persona presentable con algo que te guste, que te llame la atención, pero que des esa imagen de que estás logrando, que estás teniendo éxito, incluso que lo que haces por dentro se te va a ver reflejado por fuera. Crea una imagen pues como exitosa, como te digo, de pronto empezar a mirar personas que tienen éxito y ellos cómo lo han hecho, cómo se comportan. Todo eso lo vamos a empezar a mirar para nosotros también empezar a tener como un referente en nuestra vida. Realizar diariamente afirmaciones, tener como una práctica todos los días de un ritual para tu mente. Entonces no solamente hacer afirmaciones, después te voy a enseñar a hacer afirmaciones, orar, meditar, hace parte como de esa práctica que vas a tener diaria. Date mucho reconocimiento, que muchas veces siempre, no, pero es que yo sí soy tonta, ay, no, es que yo sí soy bruta. No, nos vamos a empezar a dar reconocimiento. Hoy hice esto y lo vamos a ir colocando en nuestro cuaderno de trabajo. Hoy logré este paso, hoy hice mi logo, hoy escogí el nombre de mi empresa. Hoy descansé, porque eso también hace parte de limpiar esa vasija. Hoy descansé, hoy trabajé, ¿cierto? Todos esos reconocimientos, así sean muy pocos, los vamos a ir escribiendo. Y a final de mes vamos a ir leyendo todos esos logros que hemos tenido durante todo ese mes. ¿Por qué es importante? Porque ahí te vas a dar cuenta de que sí estás tomando acción en todo este proceso. Cúmplete tus promesas. Y todo lo que te prometas, por favor, cúmpletelo. Cuando tú empiezas a cumplirte con toda esta promesa, te vas a dar cuenta que en realidad sí eres capaz, que sí puedes realizar todo este proceso y que puedes hacer muchísimas cosas más. Colócate en el mejor entorno posible. Entonces muchas veces estamos al lado de maleza, ¿cierto? Que hablábamos ahora de la maleza, estamos al lado como de todas estas personas que son tóxicas. Entonces lo que vamos a hacer es empezar, no las vamos a sacar de nuestra vida porque muchas veces pueden ser nuestros hermanos, amigos, familiares, pero sí que vamos a hacer, vamos a empezar a tratar de no hablar tanto con esas personas, sino que vamos a empezar a trabajar y hablar con muchas personas que ya tengan éxito, que tengan resultados, que sean personas muy positivas y que por lo contrario no me estén bajando el ánimo, sino que por lo contrario me estén subiendo el ánimo. Deshazte de todo el que dirán. ¿Y qué dirá mi familia? ¿Y qué dirán mis amigos? ¿Y qué dirán? ¿Y qué dirán? No, nos vamos a deshacer de eso y vamos a empezar a tomar riesgo en todo lo que quieres hacer. El precio se paga por adelantado, y esto lo aprendí mucho después,
que las inversiones, el trabajo, el tiempo que dedicamos a nuestros proyectos después se te van a ver reflejados. Entonces, todo se paga por adelantado. Si tú en ese momento realizaste una inversión, se te va a retribuir. Si tú en ese momento estás dedicando tiempo, estás dedicando un esfuerzo en algún trabajo, todo eso más adelante se te va a retribuir. Entonces, no te preocupes por eso. El precio se paga por adelantado. Normaliza el trabajo duro. Está bien, en este momento te va a tocar un poco más duro, pero después vas a mirar todo este resultado que estás haciendo, ¿cierto? Se va a ver reflejado. Muy importante, honrar a padre, a madre, a los hijos y al el esposo o la esposa. Son las personas con las cuales nosotros debemos de tener ser muy respetuosos, sobre todo con la mamá y el papá, porque con ellos nos van a llegar muchas más bendiciones. Si de pronto tienes un problema con ellos, por favor trátalo de arreglar. Ellos han hecho lo que han podido, ¿cierto? Nadie les enseñó. Si en este momento estás aquí, tienes que agradecerlo y tienes que respetarlos y honrarlos. Tener, como te digo, una práctica espiritual diaria, disfrutarte el proceso, por favor, disfrútate todo esto, que después de verdad que te vas a reír, vas a decir yo por qué no lo hice así, pero disfrútate todo ese paso a paso que estás haciendo. Dar y recibir, ¿cierto? Todo lo que damos, ¿cierto? Todo lo que damos, darlo con muchísimo amor, pero si lo que damos, tenlo por seguro que va a venir retribuido con muchísimas bendiciones. Y también recibe, si alguien te dice, esto está muy rico, yo te quiero hacer este regalo, de verdad que te agradezco mucho por todo lo que has hecho, lo recibes también con todo el amor. Quieres hacer parte de nuestra comunidad VIP de WhatsApp, en la descripción te dejo el link o aquí en este QR puedes escanear el código para que hagas parte de esta comunidad.